Bueno, lo primero que es una alegría enorme estar aquí, en la Facultad de Psicología, en un lugar abierto y que nos permite hablar de psicoanálisis y compartir algo, debatir, discutir, ¿por qué no?, respecto a una materia tan compleja como el psicoanálisis. Agradecer la invitación, agradecer a la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid, a Esperanza Molleda, a Beatriz García, que me ha presentado, y agradecer, por supuesto, a Marina Marina Bueno y al máster en psicoterapia psicoanalítica, en el que tengo la suerte de dar clase, ¿no? y estoy encantado con ello. Bueno, yo, además de los agradecimientos, quería compartir de entrada con vosotros una esperanza, y es la de que efectivamente el psicoanálisis pueda seguir siendo, vamos a decir, síntoma. El síntoma es síntoma de algo que no va, expresa algo que no va, ¿no? Bueno, pues que precisamente podamos seguir escuchando en nuestras consultas y en la universidad eso que no va, ¿no? Que lo podamos seguir haciendo. La universidad es un lugar especialmente resistente al psicoanálisis, lo ha sido desde hace mucho, tengo la sensación de que cada vez más, precisamente porque su discurso, el discurso universitario, se cierra cada vez más, ¿no? Propone un saber que es cada vez más al dictado, ¿no? Y poniendo en el lugar de objeto, por eso lo de saber objetivo, a los alumnos, ¿no? Obviamente el psicoanálisis propone un encuentro con un saber diferente, es un saber subjetivo y evidentemente no pretende aprobar ni normalizar ni adaptar al sujeto de ninguna de las maneras. Bueno, vamos a hablar de la vida amorosa y sexual. Obviamente es un tema que nos atañe y nos toca a todos, digamos, en el centro, ¿no? En el centro de nuestro ser. Y ya que he dicho que el psicoanálisis de entrada puede ser un síntoma que denuncia lo que no va, ¿no? Y por tanto es muy importante escucharle aquí en la universidad, por supuesto fuera también en nuestras consultas, ojalá que también en otros lugares, en otros medios de comunicación. Hay, por cierto, yo hacía mucho que no lo veía, pero este último fin de semana en el Dominical del País hay una entrevista excelente a un psicoanalista y os recomiendo que si podáis la leáis todos, ¿no? Hacía mucho que yo no veía en el país ningún guiño al psicoanálisis, sino todo lo contrario. En sus tiempos sí que lo había y hace mucho que no, por eso me ha sorprendido verla. Y además es que la entrevista merece la pena y además es que habla de algunas de las cosas que vamos a comentar hoy, con lo cual merece la pena doble o triplemente. Lo que voy a intentar comentar con vosotros, os agradeceré que me interrumpáis y me preguntéis. Al final también dejaremos tiempo para el debate y para las preguntas. Está sobre todo basado, bueno, por supuesto, en la obra de Freud, que iré citando algunos de los textos a medida que vamos comentando, en el seminario 20 de Lacan, ¿no? El seminario 20 que edita Paidós y que se titula Aún, ¿no? Solamente eso, Aún. Y bueno, dos trabajos míos. Uno es un artículo, la posición sexual y sus síntomas en la era de la globalización. Es un artículo que está en Internet, en una revista que se llama Clínica Contemporánea, que es del Colegio de Psicólogos, y es una revista digital abierta. Por lo tanto, si os quedáis con ganas de leer alguna cosa más de cosas que voy a ir diciendo, pues podéis buscarlo. Pero también de un libro mío que publiqué, que también es el resultado de mi tesis doctoral, al que di un título un poquito, no sé, provocador, ¿no? Porque se llama El deseo homosexual de Freud y su travesía por lo femenino, ¿vale? Como vamos a hablar de diferencia sexual y hablar de diferencias sexuales, hablar también de feminidad, bueno, pues intenté más o menos hacer un recorrido sobre cómo puede Freud acercarse con mucho temor, con muchos prejuicios,
pero con mucho genio también, ¿no? A lo femenino y a la feminidad. Bueno, algo de eso os voy a decir ahora, así que vamos a ir comentando. Bueno, había pensado una pregunta para iniciar, y es, ya que hemos hablado de si el psicoanálisis es un síntoma, ¿los síntomas son buenos o malos? ¿No? Por empezar, pensando una diferencia, digamos, radical entre el psicoanálisis y otras disciplinas terapéuticas, ¿no? Evidentemente, para el psicoanálisis, algo del síntoma tiene que ver con el sostener algo, ¿no? Una especie de algo que el sujeto no puede expresar, que no puede expresar de otra manera, y recurre, digamos, a un procedimiento de emergencia. Como si una caldera coge mucha presión, no puede sacar la presión de ninguna forma y se abre una valvulita de seguridad, una válvula de emergencia, para sacar y para poder dar salida a toda esa tensión acumulada. Bueno, pues algo del síntoma canaliza esa tensión acumulada que no se puede canalizar de otra manera. Pero además es, digamos, del orden de lo más particular del sujeto. Por eso no puede cerrar por sí mismo ninguna estructura o ninguna etiqueta diagnóstica. Digamos que en el psicoanálisis manejamos habitualmente, también depende de la corriente psicoanalítica, 3 estructuras diagnósticas. No son para decir a los sujetos, ni son para publicar en ningún lugar, son solamente hipótesis de trabajo para nosotros, que no comunicamos, pero que nos sirven para tener una idea, un pronóstico de lo que podemos hacer con ese sujeto, ¿no? Estas 3 estructuras son estructura neurótica, estructura psicótica y estructura perversa. Una parte del psicoanálisis habla de estructuras límites o borderline, pero bueno, sobre todo desde una lectura lacaniana de Freud se restringe a considerar estas 3 estructuras, cada una con sus mecanismos de defensa. Pero el síntoma es del orden de lo particular. Eso quiere decir que ningún síntoma, por muy neurótico o psicótico que pueda parecer, asegura o garantiza una estructura. Por lo tanto, tenemos ahí algo del síntoma que hay que escuchar solo desde lo particular, ¿no? No tanto desde lo general o para generalizar o para etiquetar a nadie. Y desde ese punto de vista no podemos afirmar directamente que el síntoma haya que quitarlo o haya que borrarlo. Así que no tenemos tan claro que el síntoma sea un enemigo y que haya que quitar o haya que borrar lo antes posible en nuestros tratamientos. El otro día decía un paciente, cuando voy al campo, cuando voy a la montaña, tengo la sensación, bueno, seguramente es una neurosis obsesiva, hipotéticamente, o esa es mi idea inicial, no lleva tampoco mucho tiempo en terapia, y él dice, cuando voy a la naturaleza me encuentro que con algo que es como más real o más verdadero, ¿no? En sus palabras, decía él, que tiene bastante capacidad, digamos, ¿no? Para captar cosas, ¿no? No todos los pacientes desarrollan la misma capacidad, ¿no? De introspección o de conocimiento y de expresión de sus sensaciones. Claro, en la naturaleza hay algo más real o más verdadero, porque en la medida que nos alejamos de lo humano, ya que lo humano tiene que expresarse, digamos, en representaciones, no en presentaciones, sino en algo que se representa, o sea, que se presenta por segunda vez, también hasta cierto punto en ilusiones, ¿no? Sobre todo en las imágenes, en el ámbito de lo imaginario, pues siempre hay en lo humano algo engañoso. Y por tanto, desde este punto de vista del síntoma, podemos decir que en la naturaleza no hay síntomas. Sea eso bueno o malo, los síntomas van perteneciendo más al dominio de lo que se tiene que representar y de lo que funciona con ilusiones y con representaciones y no tanto de una forma directa o de una forma más cercana o más ligada a lo real, ¿no? a la realidad. Eso quiere decir que
si los animales no hacen síntomas, sus relaciones están de alguna forma pautadas por un instinto que les dice siempre lo que hay que hacer. Si se dieran las condiciones adecuadas, un animal seguiría su patrón instintivo para reproducirse, para sobrevivir, para adaptarse, si se dan las mínimas condiciones, y podría reproducirse hasta el infinito. En el ser humano, justamente porque hay síntomas, porque hay algo del orden de lo que no va y que tiene que buscar la vía de expresión o de salida, no tenemos esa garantía. No tenemos la garantía de saber qué va a pasar ni con nuestro futuro como especie, ni con nuestros emparejamientos sexuales, ni en la reproducción, ni en el deseo, ni en las conductas de galanteo, ni nada parecido a eso. Bueno, había puesto que de alguna forma, gracias a que no hay esa conducta sintomática en los animales, el arca de Noé pudo sobrevivir 40 días, 40 noches de diluvio. Si no hubiera habido animales, sino que hubiera habido parejas humanas, seguramente Noé lo hubiera tenido un poquito más difícil, ¿no? Encontró bastante paz en esa situación. Entonces, hay siempre en el hombre algo que en ese sentido está sometido a una incertidumbre, ¿no? A una discontinuidad. Yo diría que esa es una posición psicoanalítica que desde el primer momento Freud, después Lacan, obviamente creo que muchos o todos los psicoanalistas en un momento o en otro plantean. Hay algo de la sexualidad que se convierte en sintomática, que falla. Podemos, en cualquier caso, establecer una diferencia. Podemos hablar de síntomas, por eso yo en el articulito que os decía lo titulé La posición sexual y sus síntomas, porque al igual que siempre hay algo que falla, también podemos considerar que, aunque falle, también hay un síntoma a la hora de poder llegar a hacer pareja, es decir, poder incluir en nuestras relaciones algo de eso que consideramos relacionarnos con lo diferente. No solamente con lo igual, no solamente con lo que queremos ver en el otro, nuestros ideales, ¿no? Lo que el otro nos refleja, nuestro narcisismo, sino que hay algo más que toca más los aspectos simbólicos, que toca más el vínculo y que pone en juego las diferencias y que escuchamos que no todo el mundo puede alcanzar del todo esa posibilidad. La posibilidad de hacer vínculo de deseo, vínculo amoroso con otro que deja de ser un objeto, lo que decía también en la universidad, para convertirse en un sujeto a quien amar y un sujeto que pueda también ser deseado, ¿no? Obviamente esta dificultad se pone de manifiesto cada vez más, todos lo sabemos, todos lo percibimos, la queja sobre la fugacidad, sobre la fragilidad, sobre la inconsistencia de los vínculos, la sufrimos todos. Evidentemente se nos proponen canales de vínculo muy limitados, a veces limitados a relaciones estrictamente virtuales, donde no se pone el cuerpo, donde no se pone algo de lo real, ¿no?, del ser, y por tanto, de alguna forma, acobijo de ese encuentro con lo diferente y con la diferencia, y con la dificultad de encontrarse con esa diferencia. Tanto, bueno, ya para Freud como para Lacan, el encuentro con la diferencia sexual siempre tiene algo de traumático, ¿no? Siempre es un encuentro difícil y costoso. Desde el primer momento, por ejemplo, viendo a niños, yo que trabajo en la Facultad de Educación también, se percibe perfectamente el interés del niño por situar qué pasa con la diferencia sexual. Porque parece haber dos seres de dos formas, de dos conjuntos diferentes. ¿Y cómo casa eso, ¿no?
hace no mucho veía un documental que os recomiendo, una película que se llama Solo es el principio. Se preguntaba a niños entre 4 y 6 años sobre, bueno, la película consiste en lo que llaman un taller de filosofía en niños, ¿no?, de infantil, y se les pregunta sobre cuestiones más o menos fundamentales de la vida. Y siempre aparecía la idea de casarse, ¿no? Estos se casan, ¿no? Claro, aparecía la preocupación por cómo casan los dos sexos, ¿no?, por cómo casa la diferencia. Creo que esto se aprecia muy bien en los niños, cómo les llama todo eso la atención. Por otra parte, la promesa, en fin, no me voy a detener mucho en ello, creo que se ha hablado de ello ya al menos en la clase anterior por Jorge Alemán, seguro que en otras clases que yo no he podido asistir, pero esta exhortación al consumo obviamente tiende a borrar esa diferencia, ¿no?, porque lo que interesa es que se consuma un objeto, y si es un objeto generalizado que borre las diferencias, pues mucho mejor, para que lo consuman todos, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, mayores, hombres, mujeres. Es decir, que la exhortación al consumo masivo, tiende a difuminar y a borrar las diferencias, ¿no? Eso es una ley, digamos, del mercado. Pero entonces, ¿qué podemos pensar o qué podemos decir de la diferencia sexual? Lo que planteamos desde el psicoanálisis, en primer lugar, lo que empieza planteando Freud, es que se plantea como misterio o como enigma, no algo que viene ya dado. Ahora voy a citar algunos de los textos, pero no algo que viene preestablecido ni aclarado de antemano, sino que se plantea como enigma o como misterio. Y no estamos hablando solamente de diferencia en cuanto a lo anatómico. Bueno, ahora vamos a comentar un poquito más. ¿Por qué, aun contando con esa dificultad, con ese misterio, con ese enigma, pensamos que tiene que mantenerse la diferencia o que tiene que haber una diferencia? Pues sencillamente porque, aunque estas diferencias en algunos casos no se puedan complementar, pero sí un lado de la diferencia funciona como límite para el otro, o puede funcionar como límite siempre parcial para el otro. En general, los límites calman, y para poder ubicarnos un poquito mejor en un lugar o en el otro sexo, vamos a decir, puede establecer un cierto límite. Por tanto, ubicar un poco mejor el terreno donde nos podemos mover, ¿no? La idea de que cada posición sexual tiene un límite hace también a lo que Freud consideró como, digamos, el núcleo de la diferencia, que es el complejo de castración, ¿no? Hay algo del límite a lo que Freud llamó castración, que de alguna forma es un límite para el goce. Uno, si se coloca en una determinada posición, pues puede gozar con algo que tiene que ver con su posición. Y eso establece un límite, ¿no? Establece un corte, un límite para el goce. Pero además, esa diferencia podemos decir que mantiene y relanza el deseo, puesto que solo podemos desear lo que no tenemos. Entonces, hay algo del deseo que tiene que llevar de por sí implícita también la diferencia. Cuando nos relacionamos, incluso vamos a decir sexualmente, con ciertos objetos, no siempre ponemos en juego la diferencia. Por tanto, no siempre que nos relacionamos o tenemos ciertos contactos eróticos, vamos a decir, se pone en juego el deseo. Aunque haya excitación, aunque haya una cierta descarga sexual o una satisfacción, pero otra cosa es que el deseo pueda ponerse en juego. El deseo tiene que ver con la falta y tiene que ver con desear lo diferente, ¿no?, lo que no se tiene. Y hay esta relación o esta también distinción entre el registro de lo imaginario, que es lo igual, lo equivalente, mejor dicho, no lo igual, lo equivalente, lo que equivale, lo que no establece diferencias, y el registro de lo simbólico, ¿no?, donde sí se pueden poner en juego las diferencias. Entonces, ¿dónde ubicamos esta diferencia
que estamos considerando inevitable y cómo la denominamos, ¿no? Podríamos recurrir o mantener lo que sería la distinción clásica, hombre-mujer, distinción que atañe básicamente a la anatomía, ¿no? Hay masculino-femenino, hay hombre y mujer. Pero si hacemos eso, la verdad es que podríamos no hacerlo, ¿no? Quizá lo podemos debatir después. Pero en el caso de hacerlo, habría que decir, al menos desde el psicoanálisis, inmediatamente, que si nos referimos a hombre y a mujer, al lado hombre o al lado mujer, que os he apuntado en la pizarrita, eso no determina en absoluto, está determinado por la cuestión anatómica, de manera que hay hombres que se pueden posicionar en el lado mujer y hay mujeres que se pueden posicionar en el lado hombre. Si mantenemos y ubicamos esa diferencia en la diferencia tradicional hombre o mujer, es bajo esa premisa. Obviamente no es lo mismo tener pene que sentirse hombre, ¿no? Como la transexualidad muy bien nos indica. Ya de entrada hay una diferencia entre la anatomía y lo que podríamos llamar una identificación con una imagen del ser, o sea, con una imagen propia. Para un transexual, la imagen de su cuerpo no corresponde con su imagen anatómica, o con su órgano anatómico, o con su cuerpo anatómico. Pero es que además tampoco es lo mismo de los, digamos, valores simbólicos, referentes simbólicos, que como hombre o como mujer puede tener una cultura. Es decir, que yo puedo tener pene e incluso sentirme hombre, pero no identificarme con valores culturales o simbólicos masculinos. Por ejemplo, puedo rechazar el fútbol o los coches o a la inversa, ¿no? Cualquiera de estos valores que culturalmente se ponen más, la cultura nos predispone más en función de esto, ¿no? De la diferencia sexual. Pero es que además está la orientación sexual. Es decir, que yo puedo tener pene, sentirme hombre y hasta identificarme con los valores culturales masculinos y gustarme los hombres, ¿no? Todo esto nos lo muestra la clínica, ¿no? Cuando vamos a proponer, vamos a decir, de esta lectura del Seminario 20 de Lacan, que se llama aún lo que atañe a la diferencia sexual, vamos a dar un pasito más. Y Lacan lo sitúa, y yo lo voy a intentar proponer a vosotros, como una diferencia respecto al uso del lenguaje y respecto a las consecuencias que tiene una función que vamos a llamar función fálica. Os la he puesto aquí abajo, bueno, no sé si todos lo veis, ahora lo explico un poquito más. Que es así, la función fálica, pese a su nombre, que siempre genera mucha controversia, no es masculina ni femenina. Es así, atañe a los dos. Pero atañe a los dos sexos diferentes, independientemente de cómo los llamemos, los atañe de diferente manera, ¿vale? Eso es lo que intentan proponer estas llamadas fórmulas de sexuación que desarrolla Lacan en este seminario aún, ¿no? En el seminario número 20. Tenemos entonces que hay una diferencia que sitúa dos posiciones sexuales y que desde el psicoanálisis no se consideran ni simétricas ni complementarias. Se establece una diferencia de funcionamiento. Ahora vamos a ver que tanto desde Freud como desde Lacan es una diferencia, vamos a decir, irreconciliable, ¿vale? Y por tanto que no hay una cuadratura, un orden posible en la relación entre los sexos, a diferencia, como digo, de los animales. No se goza, no se ama, ni se desea igual desde una posición que desde la otra.
había traído un ejemplo de un autor clásico, Mark Twain, para salirme un poquito de entrada de los autores psicoanalíticos, porque escribe a principios del siglo XX los diarios de Adán y Eva, ¿no? Hay una edición ilustrada muy bonita, ilustrada por un ilustrador, con unos dibujos muy graciosos, pero es muy curioso cómo Mark Twain, poniéndose en el lugar de Adán y poniéndose en el lugar de Eva, escribiendo su diario, ya puede captar algo de esta diferencia irreconciliable. Os voy a leer algunos apartados porque nos van a permitir entender, creo yo, un poquito mejor después lo que dice Freud y lo que dice Lacan. Extractos del diario de Adán. Voy a resumir mucho y tomar solo algunos párrafos. Esta nueva criatura de pelo largo se entromete bastante. Siempre está merodeando y me sigue a todas partes. Eso no me gusta. No estoy habituado a la compañía. Preferiría que se quedara con los otros animales. Hoy está nublado, hay viento del este. Creo que tendremos lluvia. ¿Tendremos? ¿Nosotros? ¿De dónde saqué esta palabra? Ahora lo recuerdo. La usa la nueva criatura. Me gustaría que no hablara. Siempre está hablando. Nunca antes había oído la voz humana, y cualquier sonido nuevo y extraño que interrumpe el silencio solemne de estas maravillosas soledades, ofende mi oído, y parece una nota en falso. Y este nuevo sonido está muy cerca ahora, sobre mi hombro, junto a mi oído, primero de un lado, luego del otro, y yo solo estoy acostumbrado a los sonidos más o menos distantes de mí. Pasé por un periodo un poco agitado. La otra noche me escapé. Se escapó de Eva, claro. La otra noche me escapé y monté un caballo tan velozmente como fue posible, esperando salir del parque y ocultarme en alguna otra región antes de que empezaran los problemas. Pero no pudo ser. Alrededor de una hora después del alba, mientras cabalgaba por la florida planicie donde miles de animales estaban pastando, descansando o jugando como de costumbre, estalló de pronto una tempestad de ruidos espantosos, y en un momento en la planicie reinó una frenética conmoción, y cada bestia comenzó a atacar a su vecino. Supe lo que significaba. Eva había comido aquel fruto, y la muerte había llegado al mundo. Ella trajo algunas manzanas, me vio obligado a comerlas, pues estaba muy hambriento. Fue contra mis principios. Una vez que les han expulsado del paraíso, creo que ella es una buena compañera. Me sentiría solo y deprimido sin ella, ahora que he perdido mi propiedad. Bueno, ¿qué dice Eva? Tiene gustos vulgares y no es amable. Cuando ayer fui hasta él al caer la noche, había reptado y estaba tratando de atrapar a los pececitos moteados que juegan en el estanque. Tuve que lanzarle unos terrones para hacer que volviera al árbol y los dejara en paz. Me pregunto si esa es su función. ¿No tiene corazón? ¿No tiene compasión por esas pequeñas criaturas? ¿Acaso fue diseñado y fabricado para ese trabajo tan innoble? Pareciera que sí. Uno de los terrones le pegó en la oreja y entonces usó el lenguaje. Me dio un escalofrío, pues era la primera vez que oía hablar, excepto cuando yo lo hago, y no entendí las palabras, aunque parecían muy expresivas. Cuando vi que podía hablar, sentí un nuevo interés por él, pues me encanta hablar. Esta mañana le dije mi nombre, con la esperanza de que le interesara, pero no le importó. Es extraño, si me dijera su nombre me importaría. Él habla muy poco, quizás sea porque no es inteligente y lo sabe y desea ocultarlo. Es una lástima que se sienta así, pues la inteligencia no significa nada. Lo valioso se encuentra en el corazón. Me gustaría poder hacerle entender que un corazón bueno y amoroso es una riqueza y que con eso basta, y que sin ello el intelecto es pobreza. Vuelve Adán. Si pudiera quedarse en silencio y permanecer quieta un par de minutos, sería un espectáculo de gran serenidad. Ahora define algo del orden de su deseo.
dice, en ese caso, creo que disfrutaría mirándola, mejor dicho, estoy seguro, pues me doy cuenta de que es una criatura notablemente atractiva, ágil, esbelta, estilizada, fresca, bien formada, diestra, graciosa, y una vez cuando ella estaba de pie, blanca como el mármol, esto de mármol está bien, por esto de la quietud, bañada por el sol en un peñasco, con su joven cabeza inclinada hacia atrás y su mano dando sombra a sus ojos, mientras observaba el vuelo de un pájaro, reconocí que era bella. Otro pequeño párrafo. Ella pensó que podía trepar por allí, pero se equivocó. Cuando llegó a un lugar empinado, estaba demasiado resbaladizo y se cayó. Se habría lastimado si no hubiera sido por mí. ¿Estaba satisfecha? No. Nada, nunca la satisface. ¿Cómo ama a Eva, no? Él es fuerte y hermoso, y lo amo por eso, y lo admiro y estoy orgullosa de él. Pero lo amaría sin esas cualidades. Si fuera poco agraciado, igual lo amaría. Si fuera un despojo, igual lo amaría. Y trabajaría para él, y me agotaría con él, y rezaría por él, y me quedaría a su lado hasta la muerte. Bueno, y hablando de amor, Adán solo lo puede expresar en la tumba de Eva, digamos en su epitafio, ¿no? Donde quiera que ella estuviese, allí estaba el Edén, dice. Pero una vez que la ha perdido, ¿vale? Bueno. ¿Cómo traigo ejemplos más o menos rápidos, pero yo creo que muy significativos? ¿Cómo percibe Freud esta diferencia, dificultad en la relación entre los sexos? Lo primero, en los 3 ensayos, o sea, en 1905, muy pronto ya lo tiene clarísimo, ¿no? Tiene clarísimo que hombres y mujeres no están predeterminados de entrada, ¿no? Como yo escribía en mi libro sobre la homosexualidad, claro, para Freud, la homosexualidad, en contra de la opinión de muchos homosexuales de ese momento y ahora, no está predeterminada. Solamente que Freud añade, no lo está la homosexualidad, pero tampoco lo está la heterosexualidad, ¿no? Lo que ya hace una pequeña diferencia. Él dice textualmente, la pulsión es, en un principio, independiente de su objeto. Se refiere a su objeto sexual. Su idea es que en el inconsciente no hay inscripción de la oposición y, por tanto, no hay inscripción de la diferencia sexual, ¿vale? Después, esto en los 3 ensayos. Después, en un textito, después creo que lo vuelvo a nombrar, que se llama El tabú de la virginidad, del año 1917, su conclusión es, el hombre teme a la mujer. ¿Vale? Y en una conferencia de Nuevas Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, conferencia que titula La feminidad en 1933, dice textualmente, el amor entre el hombre y la mujer está separado por una diferencia de fase psicológica. ¿Vale? 3 ejemplos rápidos, habría muchos más, pero de cómo él textualmente establece que algo entre el hombre y la mujer no acaba de cuadrar, no acaba de funcionar. Una de mis ideas en el libro que os decía es que una de las dificultades que tiene Freud respecto a la mujer no solamente era, como se dice, que era hijo de su tiempo, de la sociedad victoriana, que menospreciaba a la mujer, que reprimía la sexualidad, obviamente mucho más en la mujer que en el hombre. Hay también en Freud ciertos conflictos y fantasmas, como todos podemos tener, y uno de ellos también atañe a la relación con la mujer y también a la relación con el hombre, ¿no? Por eso hablo de un deseo homosexual.
no evidentemente porque él fuera homosexual, sino porque hay algo en ese deseo que él reconoce que todos los seres tienen, todos los seres humanos, hombres y mujeres tienen, que para él resultaba de alguna forma conflictivo. Y eso le hace aumentar la dificultad de acercarse a la mujer. Y a pesar de eso, como se ha dicho innumerables veces, puede escucharla, aprender de ella y fundar, crear el psicoanálisis a partir de lo que la mujer le dice, ¿no? Entonces, he resumido en 5 pasos este pasaje que él hace, por eso que él en un momento dado llamó el continente oscuro, ¿no? También era el momento que se estaba descubriendo África, así que él utiliza la misma mención, el continente oscuro, para referirse a la mujer. Él pasa de una posición, no solamente a la mujer, sino al deseo de la mujer, ¿no? Y cómo se encuentra Freud ante el deseo de la mujer. Primero considera la mujer femenina, porque otra cosa es la histérica, ¿no? De la que sí, la histérica sí que tiene fuertes deseos, pero la mujer, cuando es esencia de la feminidad, es una mujer carente de deseo. Esto en un primer momento. Es una mujer pasiva. La libido la define como masculina y por tanto la mujer queda fuera, ¿no? No tiene deseo. Un poco después, cuando introduce el narcisismo, más o menos a partir de 1910, en el texto es de 1914, introducción al narcisismo, lo que dice es que la mujer sí desea, da un pasito, pero que se desea a ella misma, ¿vale? Es un pasito, pero es un pasito hacia adentro, digamos, ¿no? En el reconocimiento del deseo de la mujer. Hay un tercer paso, prácticamente a partir de este momento, de la introducción al narcisismo del 14, donde considera que algo de la esencia de la mujer es una herida. Por eso la mujer equivale en este momento a un hombre castrado, ¿vale? Entonces ella está herida. Por tanto, su deseo está claro, ¿no? Su deseo es tener un pene, tener el pene que le falta. Y cataloga, en este momento, la posición de la mujer como una posición de envidia al hombre. Hay un texto muy interesante de una autora que se llama Cebasco, ¿no? Tal y como suena, con C y con V, que se llama La discordancia de los sexos, donde esta autora, Cebasco, dice: si la envidia de pene fuera la esencia de lo femenino, el mercado ofrecería ese objeto y se consumiría a mansalva, ¿no? Es decir, todas las mujeres comprarían penes desplazados, ¿no? Y eso no es así, ¿no? A la mujer no le interesa demasiado eso, ¿no? Entonces, ese deseo, que ya no es anulación de deseo ni deseo por ella misma, sino que es deseo del pene que posee el hombre, porque ella no la posee, hace a la mujer evidentemente temida por el hombre, ¿no? Tiene una expresión graciosa en el texto del Hombre de los Lobos, que dice, claro, la mujer desea al hombre, sí, pero desea al hombre como apéndice del pene. Es decir, no al pene como apéndice del hombre, sino desea al hombre como apéndice del pene, ¿no? O sea, porque van pegados, ¿no? Que si no, si pudiera separarlo. Bueno, y luego hay un texto extraordinario, más o menos cortito, de 1915, que se llama Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Y aunque está hablando del amor, y está hablando del amor de transferencia, pero también está hablando de la mujer, porque relaciona en ese momento el amor de la transferencia con el amor de la mujer por el analista masculino. Y pone una metáfora excelente. Dice, la mujer, cuando se manifiesta transferencia, este amor de transferencia fuerte, dice, es como un grito de fuego en medio de una representación. Es decir, está ubicando la representación teatral de lo masculino, cuyo protagonista sería el analista, aunque lo podemos extrapolar de la situación analítica, y frente a esa representación, la mujer entra como el fuego, como lo más real, ¿no? Como el grito de fuego que pone a todos los hombres a correr, ¿no? Que hace a todos salir corriendo. Y después, en este texto del tabú de la virginidad, que también es un texto yo creo que es excelente para esta cuestión, ya directamente dice que es misteriosa, extraña, que pone al hombre en una encrucijada y que
precisamente por eso resulta temida por el hombre. Y es un giro muy importante porque abandona un poco esta posición, vamos a decir, de atribución ilusoria o imaginaria a algo, ¿no? En este caso la ausencia de pene para la mujer, y empieza a considerarla como un misterio que después dirá, el psicoanálisis no puede resolver, no está llamado a resolver, ¿no? Y después en el texto en el texto no recuerdo al año, a lo mejor me podéis ayudar, sobre el estadio genital infantil, cuando introduce la etapa fálica, ¿no? Que es un añadido, una especie de añadidos a la etapa oral y anal que hacen los 3 ensayos. Entonces, ahí plantea una cuestión importante, porque plantea que en un cierto momento hay una centralización de las pulsiones en una zona erógena. Y esa zona es una zona sexual, una zona genital. Pero no es el genital del hombre como pene y el genital de la mujer como vagina, sino que es el genital del hombre como pene y el genital de la mujer como clítoris. Es decir, que es una etapa centrada por lo que llamará la primacía fálica, ¿no? Es el estadio genital infantil, creo que es el título que da a ese texto. Bueno, pues esa primacía fálica es fundamental porque sitúa algo de la diferencia sexual en el terreno de lo indeterminado. Lo fálico para él se constituirá en símbolo masculino, aunque lo tenga la mujer, en forma de clítoris. Pero la vagina no podrá representar a lo femenino, no podrá convertirse en símbolo de lo femenino. Y a partir de entonces él pensará que el llegar a ser mujer y el llegar a ser hombre son caminos totalmente separados. Y intentará empezar a pensar cómo se diferencian. De entrada, el llegar a ser mujer es más complejo, porque el hombre, para él, encuentra un símbolo genital, está hablando de la pregnancia de una forma que sobresale para representarlo, pero la mujer no tendrá esa garantía, ¿no? No tendrá ese símbolo imaginario, ilusorio, no real, pero que al hombre le sirve para crearse una identidad, vamos a decir, un poco más rígida, un poco más consistente, y para la mujer no. Quedará sometida de alguna forma a una cierta discontinuidad a la hora de representar su propio sexo. Me parece que intento interpretar la idea de Freud en ese momento. Luego él, en las posteriores conferencias y posteriores momentos, siempre le van reapareciendo sus propios fantasmas respecto a lo femenino, ¿no? A veces aparece el menosprecio, a veces aparece el rechazo, pero más o menos creo que se puede seguir esta línea que os he intentado describir a lo largo de su obra. El hecho de que la mujer no tenga esta identificación a lo fálico, ¿no? A lo fálico entendido todavía como un genital saliente, más o menos grande, hará para él que el hombre tenga angustia de castración, como él señala, y la mujer no tenga angustia de castración, tenga una angustia diferente que llamará de pérdida del ser amado. Fijaros la diferenciación que eso introduce. El hombre tendrá miedo y se acercará a la mujer con miedo de perder lo que tiene, pero la mujer buscará al hombre porque lo que le angustia, precisamente, según Freud en este momento, es la separación. El hombre se la juega más en un tener y la mujer se la juega más en un ser, ¿no? En algo del orden del tener en el caso del hombre y perderlo, y la mujer no teme perderlo, pero sí se la juega en el caso del ser, ¿no?
Esto llevará a Freud a decir, la mujer antepone el amor a los ideales, ¿no? No sé si uno puede pensar en algo más bello, ¿no? Anteponer el amor a los ideales, ¿no? A los ideales culturales. En el Malestar en la cultura dice la mujer, que es al principio responsable de la fundación de la cultura, después se aleja de ella, porque intenta retener al hombre cerca de ella y alejarle de los valores culturales, de los valores del amor fraternal, ¿no? Para tenerlo cerca. El Malestar en la cultura, para los que no lo hayáis leído, es un texto que os recomiendo vivamente, ¿vale? Bueno, esto por parte de Freud, y Lacan lo va a retomar y vamos a pasar a intentar explicar un poquito esto y a dejar tiempo para vuestras intervenciones. Y aquí Lacan se basa en todo esto que os he comentado de Freud, pero es mucho más taxativo y enuncia una de sus frases más o menos célebres, provocativas, ¿no? En la que taxativamente dice, es como si dijera, hay que perder toda esperanza. La relación sexual no existe. No hay relación sexual. Puede haber encuentros contingentes, pero no hay relación sexual. No hay relación sexual en el sentido de proporcionalidad sexual, y menos de complementación, ¿no? En ese sentido no hay relación. Hombres y mujeres sexualmente no pueden relacionarse. Pueden hacer muchas cosas divertidas, ¿vale? No es que le quite importancia a lo que hombres y mujeres o hombres o mujeres hacen en la cama, sino que pensando en que haya una proporción entre los dos sexos, él, de entrada, dice, abandonen toda esperanza, esto no puede ser, ¿no? Pero no solamente enuncia, no puede ser, la relación es imposible, sino que la disyunción, es decir, la separación, es necesaria. Es imperiosamente necesaria que se mantenga la separación irreconciliable, una vez más, de los dos sexos, ¿vale? Vamos a intentar pensar por qué. Ya hemos hablado de la importancia del límite, de que haya un límite para contener y para ubicar, pero él lo dice además respecto a otra cosa. Lo que tenéis aquí, que está en el Seminario 20 de Lacan, son lo que se ha dado en llamar las fórmulas de sexuación. Es decir, que los sujetos, y no son todos de antemano ni necesariamente todos, que alcancen esto que vamos a poder llamar sexuación, tendrán que ubicarse en un lado o en el otro. Si un sujeto queda digamos, sometido a la no castración, al no límite, al no corte, se relaciona con un objeto no tanto apuntando al deseo, sino apuntando más bien a la pulsión, sin pasar o sin alcanzar el deseo, entonces no estamos todavía, como dice Freud, ¿no? La pulsión es al principio independiente del objeto sexual. Y podríamos decir que ciertas estructuras, seguramente la estructura psicótica y seguramente la estructura perversa, no alcanzan esa posición, esa diferenciación, no alcanzan a ser sujetos de deseo. El sujeto de deseo, Lacan lo expresa con una S barrada. La tenéis abajo. Bueno, las fórmulas son estas, él añade esas otras indicaciones y os he intentado poner abajo lo que quiere decir con cada símbolo, ¿no? Algunos son cuantificadores lógicos, ahora lo voy a comentar, y bueno, hay uno un poco más difícil de comentar, que vamos a intentarlo ahora, que es esto que hemos llamado función fálica, que él expresa como con ese signo phi mayúscula, ¿no? La letra griega phi en mayúsculo, para llamarlo, para indicar que todo sujeto que quiera entrar en uno de los dos lados tiene que someterse a esa función. Es decir, una función es algo de lo que uno depende, de lo que algo, una X, depende. Bueno, pues todo sujeto, ya sea en el lado hombre o en el lado mujer,
tiene que depender de la función fálica. La función fálica no es ni del hombre ni de la mujer, hace a los dos. Hace a los dos, eso sí, de manera diferente. Por tanto, lo que Lacan plantea es, como no existe la relación sexual, no se puede escribir. Pero como sí existe y es necesaria la disyunción, esa sí se puede escribir. Porque justamente la separación, la diferencia, la disyunción, sí se puede escribir en relación a ese phi de X, a esa función fálica que él nombra como phi mayúscula de X. Eso de lo que todos los sujetos, hombres o mujeres, todos los sujetos de un lado o del otro de la diferencia, lo llamemos como lo llamemos, dependen. Pero como vais a ver, se ubican respecto a ella de manera bastante diferente. Tenemos el lado hombre y el lado mujer. Y en el lado hombre, Lacan utiliza este cuantificador, esta A invertida, que significa todo o para todo. Y que podríamos leer como para todo sujeto que se coloque en este lado de la sexuación o del lenguaje, para todo hombre, para todo X, que se sitúe aquí, función fálica de X. Es decir, que todo hombre está sometido en su totalidad a la función fálica. Y esta generalidad, esta universalidad del hombre a la hora de someterse a la función fálica, se sostiene en una excepción. Y la excepción es que tiene que haber uno en particular, no en lo general, sino en lo particular, que la niegue. Es decir, uno que está fuera. Esta rayita que ponemos encima implica negación, ¿vale? Entonces, la rayita, donde la veáis, en cualquiera de los cuantificadores o de los símbolos, indica negación. Bueno, pues, si todos, en general, tienen que estar sometidos a la función fálica, tiene que haber uno que evidentemente se coloque fuera del conjunto de los todos, del conjunto de todos, que la niegue. Es una manera de decir, para que haya un conjunto con un interior, tiene que haber un exterior. Y ese exterior tiene que estar ubicado en la excepción. Eso que decimos de la excepción confirma la regla, ¿vale? Entonces, para intentar ubicar la diferencia como disyunción, ¿no? Lo que no conjunta de la diferencia sexual. Todo el que se coloque en el lado hombre está en su totalidad en función fálica. Todavía no he explicado lo que es y paso, ahora mismo lo voy a hacer, después de explicar el lado hombre, porque nos va a ser un poquito más fácil entenderlo. Todo hombre en función fálica, pero al menos hay una excepción que garantiza que cierra el conjunto, y lo cierra desde fuera, que garantiza que todos los demás lo estén, porque hay uno que se puede utilizar, digamos, como ideal o como referencia, que no tiene que someterse a ella. Y Lacan pone el ejemplo de Freud del padre de Tótem y Tabú, el gran padre de la horda que puede disponer de todo el goce de todas las mujeres sin limitación. ¿Qué quiere decir eso? Que la función fálica es, en primer lugar, ahora lo voy a intentar explicar un poquito mejor, una función delimitadora. Es algo más o menos parecido a una función de castración. Ejerce a todo aquel que se sitúa en ella, y todos nos situamos, hombres y mujeres, pone un límite en sí mismo, en su propia función, en su propio funcionamiento, establece un límite. Y hay uno que está fuera. Un supermacho, vamos a decir, un superhombre, una excepción que viene a dar consistencia a la regla general, a la generalidad. La función fálica, ahora que he explicado el lado hombre, creo que lo vamos a poder entender un poco mejor en su complejidad, expresa un goce, una forma de gozar, un tipo de goce que está regido por esta función, por la función fálica, que tiene la característica de la limitación, de llevar en su propio funcionamiento el límite. Está limitado, es un goce limitado, es un goce ubicado.
normalmente ubicado en una zona corporal, que es la zona genital. Aunque en el caso de la histeria de conversión, seguramente el goce fálico puede estar en muchas partes del cuerpo, pero sigue siendo goce fálico. Es decir, cada una de esas partes del cuerpo, como Freud descubrió, funciona como una zona erógena, una zona fálica, una zona que limita, delimita, ubica y sitúa un tipo de goce, que es el goce fálico. Es un goce limitado. Lacan dirá muchas otras cosas del goce fálico. Dice que es el goce que justito hace falta, así un poco despectivamente, ¿no? Bueno, a veces es más despectivo porque dice que es el goce del idiota, ¿vale? Pero lo importante es que él dice el goce justito para que, por lo menos en la historia, hasta ahora, la especie pueda reproducirse, pueda haber algo del orden del encuentro entre dos cuerpos y poder disfrutar limitadamente, restringidamente de algo. A eso es a lo que llama goce fálico, ¿no? Y es un goce que representa una limitación porque falla. Es decir, el goce fálico es falible, falla. Si queremos traducir para intentar no liarnos mucho o no enfadarnos mucho, el término psicoanalítico, que es muy complejo, de falo, la primera traducción sería fallo o falta. El falo falla. El falo no es la omnipotencia, ¿vale? Justamente la limitación, el fallo del falo viene a poner límite a la omnipotencia. Podríamos decir, en términos más o menos freudianos, a la omnipotencia de una madre fálica, de una madre que tenga todo el poder. Bueno, pues la función fálica viene a poner un límite a esa omnipotencia. El goce fálico es fálico porque falla. Es decir, el goce fálico es equivalente, contempla, mejor dicho, la castración en su propia manifestación de goce. Tiene más cosas importantes. Bueno, ya he dicho que es ubicable, pero tiene otra cosa muy importante, y es que es renunciable. Uno puede renunciar al goce fálico. Y por el hecho de ser renunciable es legislable, y por tanto muy social, ¿vale? La sociedad puede ejercer diferentes prohibiciones para poner límite, para limitar al goce fálico. Fijaros qué ventaja, ¿no? Se puede legislar, se puede prohibir, se pueden prohibir las relaciones incestuosas, ¿no? Por eso es muy social, es un poco, aunque produzca pudor nombrarlo directamente, Lacan dice que siempre está protegido por un velo y el desvelarlo produce pudor, pero es tranquilizador hasta cierto punto, porque todos sabemos más o menos a qué nos referimos, ¿no? Yo a veces pongo a los alumnos una película, una adaptación de una novela que es la novela del perfume de Suskind, y en un momento determinado, cuando descubren los asesinatos del protagonista, todo el mundo piensa que mata a las mujeres para violarlas. Y cuando se descubre que no las viola, todo el mundo se escandaliza muchísimo más, ¿no? Se oye uno que dice, pues mucho más horrible de lo que yo había pensado, ¿no? Pero si las mata, ¿qué más da, no? Que las viole o que no las viole. Es decir, que en el momento que se descubre que el protagonista, Grenouille se llama, no mata por el goce fálico, entonces ya la cosa es mucho más terrible, porque ya qué narices quiere, ¿no? Digamos que el goce fálico sería una forma de ubicar lo que todo el mundo quiere. Tranquiliza en ese sentido, ¿no? Lacan dice que es el goce del idiota porque tiene algo de no acabar de establecer relación del todo con el cuerpo del otro, ¿no? Tiene algo todavía, aunque sea en una relación sexual, pero algo de masturbatorio, podríamos decir, ¿no? Al menos lo que sí está claro es que es un goce muy previsible. Más o menos se sabe lo que va a pasar. Y es un goce contable. Contable, lo cual también es una característica importante. Contable en cuanto a contabilidad
y contable en cuanto a palabras. Se puede hablar de él. Y normalmente se necesita hablar de él. Y normalmente se necesita hablar de él exagerando, ¿no? Eso que se dice que te comes una y cuentas 20, que me decían a mí alguna vez. Es decir, hay algo que te hace hablar y te hace de alguna forma exagerar, ¿no? Y contable porque se puede contar las veces, ¿no? Se puede contar las veces que los goles que un equipo mete, por ejemplo, ¿no? También. Y es un goce ordenado y silencioso. He rescatado estas características que se me ocurrían de él para ver cómo se ubica el lado hombre. Todo así. Para todo hombre, goce fálico. ¿Qué pasa en contraste en el lado de la mujer? ¿Cómo representa Lacan en las fórmulas esa diferencia? Pues directamente niega la totalidad y dice, si hemos dicho que la A invertida es todo, pues no todo en este lado en función del goce fálico, en función fálica. Y esa totalidad, esa no toda en goce fálico de la mujer, es inmediatamente contrastada por la imposibilidad de la excepción, ¿no? Que esa es un poco la sutileza del asunto. Ella está no toda en goce fálico, el hombre está todo, y la mujer como conjunto, como universal, como general, está no toda. No todo en ella, como conjunto, es goce fálico. Sin embargo, no hay excepción en lo particular. Igual que en el caso del hombre hay una excepción que sería este ideal de supermacho, que el cine, por ejemplo, expresa hasta más no poder, ¿no? Con estas figuras de supermachotes y tal. En el caso de la mujer no hay eso. No hay una referencia que sirva para cerrar, para dar consistencia al conjunto de las mujeres desde fuera. Por tanto, el conjunto de los hombres será un conjunto consistente, rígido y cerrado. Esta identificación es mucho más rígida, más esclavizadora, vamos a decir así. Sin embargo, este lugar es un lugar mucho más flexible y abierto. Tiene la dificultad de la menor consistencia y tiene quizá el beneficio de la flexibilidad y de la apertura, ¿no? Por eso dice Lacan, tan mujer puede ser una monja como una puta. En el hombre no. En el hombre, en el lado de la identificación, en la totalidad con el goce fálico, o es machote, o se identifica con el machote que siempre falla, que luego nunca es, o no está ahí, ¿no? En el caso de la mujer no hay excepción. No hay supermujer que dé consistencia al conjunto de mujeres. Por tanto, la identidad en este lado tiene que ver con la invención. Cada mujer, por eso, bueno, ahora lo comento, cada mujer tendrá que vérselas, tendrá que crear, que inventar algo que dé consistencia a su propia identidad como mujer. Yo creo que esto se ve estupendamente bien en la clínica y yo diría que se oye muchísimas veces mujeres que solamente se mantienen al lado de hombres porque para ellas son simplemente, bueno, esto que pone esta flechita de aquí, una referencia fálica, una referencia de un goce que tiene estas características que hemos comentado. No por otra cosa, ¿no? Es una referencia para que no se vayan del todo, ¿vale? No se aligeren del todo de un encuentro con un goce que, justito, idiota y previsible y todo lo que queráis, pero tiene su ubicación y su referencia. Bueno, me habéis podido más o menos seguir. Ahora, si queréis interrumpirme, continúo y ya pasamos, si queréis, a las preguntas y al debate. No solamente Lacan ubica las fórmulas haciendo esa diferenciación, obviamente la relación con la función fálica es diferente de esa manera, y por tanto no se pueden complementar los dos sexos. La mujer tiene
goce fálico y además, dice Lacan, un goce suplementario, un goce que la hace no toda fálica. Y a ese goce él lo llamará goce otro. No todo fálico, ¿no? Otro goce, un goce otro, un goce que no es solo goce fálico. En la medida que tiene goce fálico, bueno, pues puede haber un encuentro sexual, pero ella siempre, como decía Adán, quedará insatisfecha en la medida que hay algo más, hay en ella algo más. Apunta desde el lado mujer, desde el lado del otro sexo, a algo más, ¿no? Y ese algo más, el goce fálico no lo puede dar. Y ese algo más tiene que ver ya directamente con el amor. Hay algo del goce fálico que se muestra impotente respecto al amor. Se muestra, alcanza el deseo, vamos a decir así. El deseo que pone una dirección y una medida al goce. Lacan tiene una frase que dice, el amor es lo que permite al goce condescender al deseo, ¿no? Es decir, el goce en su generalidad puede condescender al deseo, que es medido y particular gracias al amor. Bueno, pues eso puede establecerse en el lado hombre, pero en el lado mujer hay, como no toda está en esta posición de goce fálico, no en su totalidad, tiene que haber algo más. Solo que ese algo más ella no lo puede decir, porque este goce fálico, ya que está también la negación de la excepción, no puede ser enunciado por ninguna. Está más allá de la palabra, está más allá del sentido. El goce fálico coactúa bastante bien con el sentido, con el buscar sentidos, con el hacerse preguntas. No os he leído el párrafo, pero en un momento dado Eva dice algo así como: hablo para evitar el silencio de Adán, para ayudarlo, porque a él le incomoda el silencio, porque él se pone a reflexionar. Entonces, para cortar su reflexión hablo. Porque yo, para saber cómo se llama un animal, no necesito pensarlo. Él necesita pensarlo y pensarlo, ¿no? Es decir, que hay algo del goce fálico que apunta también a transformarlo en un gozar de los sentidos, buscar sentidos, dar vueltas a los sentidos. Y en este sentido, la mujer no. La mujer no puede ubicarse en buscar sentidos, al menos a través de la palabra. Lacan sí pone un ejemplo, a ver, si nos da tiempo leemos un poquito, que es el ejemplo de los místicos. Ese goce de los místicos, esa exaltación amorosa basada en la fe, en la que se encuentran con un amado y con una relación que no es en absoluto sexual, que no está en absoluto localizada en ninguna parte del cuerpo, ¿no? Que casi lleva a eso al éxtasis, a levitar, ¿no? Él lo pone como ejemplo de ese encuentro con un goce otro, con un goce más allá de lo fálico, ¿no? Con un goce otro, y que desde luego se sustenta en el amor. El hombre amará de otra manera. El hombre amará desde un tener, dando lo que tiene. Podrá dar mucho, pero será siempre dar a partir de lo que tiene. Por tanto, tiene que poner para amar al otro en posición de no tener. Solo puede amar ubicándose, dando lo que tiene y esperando o pensando que el otro no tiene. Y entonces puede dar. O que no tiene o que lo ha perdido, como en el caso de Adán, ¿no? Que puede expresar su amor a Eva ya cuando Eva, ya para qué la vale a la pobre, ¿no? Así que hay aquí algo del orden de expresar amor dando lo que se tiene. Pero lo que Lacan plantea es que el amor, el verdadero amor, es justamente dar lo que no se tiene, ¿no? Cosa más o menos difícil. Dar lo que no se tiene. No dar lo que se tiene, sino dar lo que no se tiene. O sea, dar nada. El simple acto de dar, el simple hecho de dar. No dar un objeto, ¿no? Sino dar en sí mismo, en el simple hecho de dar, en el simple o complejo, difícil, para el hombre muy difícil, acto de dar.
Bueno, como veis, nos estamos quedando sin tiempo. Voy a ir a leer digamos el poema más famoso de los místicos, el poema de Santa Teresa, que el otro día me dijeron que no era de Santa Teresa, pero bueno, nos da igual, para intentar ilustrar un poquito este goce otro tan difícil de pensar y de ubicar, puesto que está más allá del sentido y más allá de la palabra. El hombre, entonces, como sujeto, se puede encontrar con la mujer como A. A es un objeto, ¿vale? Pero la mujer, y esta es la cuestión importante, ¿por qué tachamos la? Porque Lacan dice, también un poco provocativamente, la mujer no existe. Alguna mujer se enfadó mucho cuando lo oyó, ¿no? La mujer no existe. Pero no existe la mujer porque, como el conjunto es abierto, no vale el artículo determinado la para definir a la mujer. Habría que decir, existe una mujer. En este sentido, una mujer, diferente de otra, que no se las puede ubicar en el mismo conjunto, ¿no? Entonces, la mujer, ¿no?, con la tachada, está desdoblada entre el goce fálico por el que puede acercarse al macho, en tener un encuentro fálico sexual con el macho, y este otro simbolito, esta S es de significante, este A es el otro, os lo he puesto aquí abajo. S de A tachado sería lo que el otro, A sería otro en francés, Lacan distingue el otro con minúscula del otro con mayúscula, el otro con mayúscula estaría siempre, digamos, en un orden superior, por ejemplo, la madre, ¿no? A diferencia del otro con minúscula, que sería el otro del espejo, el que está en el mismo orden, el amigo, el hermano, ¿no? Bueno, entonces, sin esta S que es de significante de A mayúscula tachada, quiere decir justo lo que el otro no puede decir. Es decir, la mujer está desdoblada entre su amor por el hombre en el aspecto de que comparte con él algo de la función fálica, pero también con una palabra que no existe, vamos a decir así, y que tacha y que barra al otro. Esto, es decir, que requerirá que el otro hable, requerirá de la palabra en el otro para poder amarlo, puesto que es la palabra, es el hablar, lo que nos hace darnos cuenta de que no podemos decir las cosas, o de que no podemos decir exactamente lo que queremos decir. Así que el desdoblamiento entre un sujeto, alguien que hace de sujeto y que representa, es una referencia de goce fálico, ubicable, contable y estas cosas, y otra referencia que es una referencia, vamos a decir, más de amor, basada en que el otro hable y que el otro la hable, ¿no? Esto que veíamos en Adán y Eva. Por eso dice Lacan, lo reflejan bien los místicos porque para ellos, dice textualmente en el Seminario 20, Dios habla, es decir, Dios no ha efectuado aún su mutis, ¿no? Para ellos todavía Dios no es silencio, ¿no? Bueno, finalmente ya pasamos a, si queréis, a preguntas ¿cómo podríamos intentar dar expresión a este goce otro? No voy a leer todo el poema porque es un poquito largo, pero al menos lo que a mí me parece que es un poco más significativo. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida, y solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Os leo algún parrafito más.
Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte no seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para mejor a Él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues a Él solo es al que quiero, que muero porque no muero. Son testimonios que nos hablan de un encuentro con algo, de un goce con algo que obviamente está mucho más allá del goce fálico, ¿no? Del goce con el lado hombre, con algo que es arrebatado, con algo que es dolor, con algo que es prisión, con algo que es muerte, noche oscura, ¿no? Decía San Juan de la Cruz. Tenía otra frase San Juan que me llamó la atención. Decía que en este goce el Espíritu pide por nosotros con gemidos inefables lo que no podemos entender, ¿no? Me parecía también una expresión muy buena, ¿no? El Espíritu pide con gemidos inefables, es decir, barrado, sin poder decir lo que no podemos entender, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí tenemos un ratito. Bueno, no os lo he anunciado. Después del ratito de debate que tenemos, vamos a hacer también, encaja un poco con algunas de las cosas que os he dicho, porque vamos a hablar de un libro sobre histeria, ¿vale? Hay algo de la histeria que está muy bien poder conjugarlo con este otro goce, y que hasta qué punto el goce de la histeria puede participar o no. Yo creo que no, pero está muy bien que lo podamos hablar con este goce de la feminidad. Podemos pensar la diferencia. Entonces, vamos a presentar un libro que se llama, que sobre la histeria, histéricos o histéricas insatisfechos, porque utiliza este simbolito de la A y la O. Y bueno, pues esto después, como a las 7:15, una cosa así. Así que tenemos un ratito para vuestras intervenciones y vuestras preguntas. En la clínica. Sí, habla un poco más alto. Que cuando alguien se queda, no tiene por qué ser una mujer, imagino, pero alguien conceptualmente mujer, sí, se queda en una relación porque el hombre le aporta identidad. Sí. Es donde me he perdido. O sea, es como que le da significado ese a ella. Sí, se puede entender así. Mira, me acuerdo de una paciente. Esta mujer, su marido, aparte que de probablemente una estructura psicótica bastante grave, era alcohólico, tenía peleas constantes con el hijo mayor, ¿no?, de ellos. Ella, una mujer aproximadamente de 55 años, viene y dice, no lo había confesado nunca. Estas cosas de que en pocas sesiones te cuenten algo que nunca han confesado a nadie, con 55 años, que ella no sabe, tenían 2 hijos, si a ella le gustan las mujeres, ¿vale? Su aspecto era totalmente masculino, es decir, que ella no lo había dicho nunca, pero de alguna forma algo de eso estaba expresándolo de alguna manera, ¿no? Porque era el pelo muy rapado, vestía de forma totalmente masculina, ¿no? Desde hacía bastante tiempo ella se planteaba separarse. Ella tenía su trabajo, una vida más o menos ordenada, una mujer inteligente, reflexiva, hablando con mucha tranquilidad. Pero decía, no puedo dejar a mi marido porque no sé qué va a ser de mí. Uno piensa, ¿pero qué va a ser de ti? Pero si te está maltratando, está peleándose todos los días con tu hijo, se gasta lo que tiene y lo que no tiene en alcohol. Pero si quien está sosteniendo todo eres tú, ¿no? Se podía pensar desde fuera, y todo el mundo se lo dice, por otra parte, ¿no? Tiene buenas amigas que se lo aconsejan. Es decir, no hay ninguna razón, ella es la que trae dinero a casa, pero yo pensé en esto que estás planteando. ¿Por qué no puede dejar esa mujer a ese hombre, ¿no? Porque algo de él, a pesar de todo, se convierte en una referencia
fija su goce, porque para ella, que nunca había estado con ninguna mujer, aunque tenía ese deseo o esa duda, yo creo que era algo más que una duda, lo tenía bastante claro, pero eso significaba que entrar en algo que está totalmente en otro lado, ¿no? En algo que ya no es fálico y que ya está totalmente indefinido, ¿no? Que no sabe dónde va a ir a parar. Sin el hombre la mujer nunca podría sentirse completamente definida. No, porque digamos que de cara a la relación sexual esta disyunción es necesaria. Es decir, tanto el hombre precisa que haya un más allá, que relance el deseo, que establezca la diferencia, que le haga a veces cerrar filas, ¿no? Cuando Freud en El sueño de la garganta de Irma, en los que lo habéis leído, ve la obertura tremenda de la garganta de Irma como un gran agujero con escamas grisáceas y tal, lo primero que hace es llamar a los hombres, es decir, llamar a los colegas. Irma tiene algo y yo no puedo solo, venid a ayudarme, ¿no? Es decir, es importante, no es importante, es necesario que haya disyunción sexual, es decir, que haya dos sexos. Esto va totalmente en contra de todas estas filosofías. Lo decía también un paciente ayer, que se ha ido a un lugar donde la cosa es el amor universal, es el amor como uno. Ahí no hay distinción, no hay ni distinción sexual ni nada, ¿no? De hecho, él parece que le tiró los tejos a alguna chica y se lo tomó un poco mal, porque ellos van allí a gozar de lo uno, de lo único, ¿no? Y él decía al hombre, bueno, a mí es que todavía me gustan las mujeres, ¿no? Era graciosísimo porque era justamente lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, hay una necesidad de establecer el otro como límite y como diferencia, como más allá, ¿no? El hombre como más allá, a veces para cerrar filas, y la mujer como sujeción, como algo que sujeta. Eso no quiere decir que esa mujer haga bien en no separarse. Si ella, en este caso no lo hizo porque no ha seguido su análisis, pero si ella lo hubiera seguido, seguramente hubiera podido tramitar esta dependencia, que tendría que ver con sus propios fantasmas y tal, de otra manera, ¿no? Hasta lo que yo sé, no. A lo mejor sí que puede hacerlo en algún momento, ¿no? En la clínica, bueno, es un poco lo que estamos comentando. Es decir, cuando hablamos del machismo, ¿no? Hay algo de la dificultad. En eso era un poco partícipe Freud. Freud propone el goce fálico y en general en eso también la sociedad participa bastante, ¿no? Hay un goce único y se pone como goce único el goce fálico y ahí la mujer hace objeción. Freudadora, ¿qué le proponía a Freudadora? Le proponía, no, usted tiene síntomas histéricos porque no admite que su deseo realmente estaría satisfecho por el señor K, es decir, por el hombre que intenta besarla, al que usted le da un guantazo en un momento determinado, ¿no? Es decir, la salida que Freud propone para solucionar la represión es la satisfacción de la sexualidad fálica, del goce fálico, ¿no? En el caso, y tú imagínate las consecuencias que puede tener que un hombre colocado en posición cerrada en el conjunto de hombres no admita otra posibilidad que el goce fálico. Has tenido un ejemplo en Adán. ¿Qué es eso de que hable? ¿Qué es eso de que me hable y de que le hable? ¿Qué es eso de que me pida que le hable? Si yo no quiero hablar, si yo lo que la veo es bella y la deseo y quiero estar con ella, sobre todo cuando me han quitado lo mío, ¿no? O sea, cuando me han quitado el paraíso, es decir, ella es un sustituto al paraíso perdido. Yo tenía mi paraíso, por su culpa me echaron y ahora me tengo que conformar con ella. Eso es lo que al final escribe, allí donde estuviera ella estaba el paraíso de verdad, ¿no? Pero ya cuando ella no lo puede oír. Es decir, la queja, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer, es que esto no hace vínculo y que debería hacerlo. Por eso Lacan dice,
renuncien a toda esperanza. Lo que hay que ver es qué hacemos con esta diferencia y cómo intentamos ubicarnos ante ella de la forma, vamos a decir, más libre posible. Sí. Estas son dos quejas muy clásicas, ¿no? El hombre se queja de que le piden demasiado y que no entiende lo que le piden, y la mujer se queja de que no le dan lo que ella necesita, lo que esto es muy clásico. Y cuando la sexualidad hace síntoma, es decir, cuando se rechaza el encuentro con esa diferencia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las adicciones. Es decir, el quedarse un poquito más atrás, no alcanzar ni siquiera el goce fálico y quedarse directamente con el goce de un objeto que es directamente un objeto pulsional. Y que, claro, uno puede ya... Decía un hombre en un documental a propósito de la sexualidad en Japón, parece ser que se está, sobre todo en los hombres, cada vez más rechazando los encuentros sexuales y que han proliferado diferentes tiendas donde los hombres van a masturbarse, ¿no? Les facilitan vídeos, les ponen en una cámara así muy cómoda y hasta unos ciertos objetos, una especie de vaginas así húmedas para poder masturbarse, ¿no? Y uno de ellos decía, es que para mí esto es mucho mejor porque no tengo que estar pendiente de la otra persona, de que la otra persona goce. Es decir, que lo que se ve en la clínica y lo que se ve en general en la sociedad es que para eludir el encuentro con la diferencia que nunca sabes, que nunca está garantizado, el deseo siempre queda incierto, uno se queda en el goce pulsional. Ni siquiera en el goce fálico, ¿no? En el goce pulsional. Como el encuentro con un objeto que no establece una diferencia sexual, como un objeto pulsional. Es decir, bueno, habría que ver dónde cada adicción como síntoma, en qué estructura se encuadra y con qué tiene que ver, porque una adicción no tiene que ver con otra, igual que una anorexia no tiene que ver con otra. Cuando yo hablo de los síntomas de la sociedad contemporánea en cuanto a la posición sexual, hablo sobre todo de adicciones y de anorexias. Pero una anorexia y otra, una anorexia en una estructura psicótica o una adicción en una estructura psicótica puede no tener que ver con una adicción con una estructura neurótica. Pero en cualquier caso el adicto elude el encuentro con la diferencia, elude el encuentro sexual. Tiene una experiencia de goce con un objeto que queda a su disposición y del que no tiene que preocuparse si por su parte goza o no goza, si va a funcionar o no va a funcionar. Le da lo que pide, mientras lo pueda tener, ¿no? Era la pregunta que tenía prevista. Bueno, Petra, muchísimas gracias porque me ha parecido maravillosa la ponencia. Me ha recogido muchos sentidos y... Gracias. Y bueno, y acabar sobre una ponencia de sexualidad y amor con Santa Teresa y San Juan, pues maravilloso. Entonces, bueno, mi pregunta sobre todo con el comienzo de la ponencia, no tanto sobre la sociedad del amor, son más genérica, en la introducción que has hecho. Pues... Bueno, la pregunta. Cuando dices el instinto, hablas del instinto de los animales y las personas, a mí me lleva a pensar si los síntomas, como has empezado la ponencia, se expresan o se generan cuando nuestro instinto, nuestra espontaneidad es obstaculizada por la cultura o por otras cosas. Claro, eso es lo que plantea Freud, el malestar en la cultura. Hay algo en la cultura que hace, que une en un primer momento, pero que luego en un segundo momento separa, se introduce un malestar. Lo que él después va a llamar, antes había llamado pulsión de muerte también, ¿no? Es decir, la cultura exige cada vez, a través de esa figura que llamamos superyo, cada vez más y más sacrificios. La propia exigencia superyoica, cultural, lo que Freud plantea en el malestar en la cultura es, ¿qué hace la cultura con la agresividad del hombre? Pues
hace un truco y es volverla hacia adentro y transformarla en culpa, en sentimiento de culpa, en culpabilidad. Así que no tenemos que matar al otro. Nos castigamos a nosotros mismos a través del sentimiento de culpa. Nos autocastigamos, ¿no? Bueno, exactamente, ¿no? Esa moral superyoica, ¿cuál es el problema? Eso no está mal. El problema es que el superyo se acaba convirtiendo en un demandante de, Lacan dice, obsceno, de darle cada vez más y más renuncias, más y más sacrificios. Y cuanto mejor eres, cuanto más le das, más te pide. Es decir, te mete en una especie de, la cultura te mete en una especie de renuncia infernal, de circuito infernal, ¿no? Pensaba, hacer esta pregunta, que justamente establece dos conceptos para hacer esa diferenciación entre instinto y pulsión. Sí. Y agradezco la ponencia, muy interesante. Sí, que no se oye. Sí. En alto. No puede dejar de serlo. Sobre todo leí el artículo al que citaba, ¿no? Y me pareció excelente el del País. Ah, sí. Y entonces decían como, bueno, como Freud, como misógino, ¿no? Por plantear otras frases, e incluso Lacan, decían, la mujer no existe, ¿no? La mujer es síntoma del hombre. La primera implica que cada mujer debe inventarse a sí misma, que no hay identificación posible a un modelo, menos todavía al modelo de la madre. La lógica fálica, la que suele caer del lado masculino, quiere que un vaso sea un vaso, Sí. y una mujer sea una mujer. Sí. Entonces, Y sigue, porque me acuerdo justamente yo también de ese párrafo y es excelente. O sea, dice, la lógica fálica quiere que un vaso sea un vaso y que una mujer sea una mujer. Así, en su totalidad, ¿no? En alto. la feminidad es lo que hace que algo pueda ser siempre otra cosa distinta de lo que parece. Sí. Qué bonito, ¿no? Lo que hace que pueda ser algo diferente, otra cosa distinta a lo que parece. Por eso el método de Lacan es un síntoma. La mujer puede ser un síntoma del hombre, ¿no? Y Adán dice, comió la manzana y las bestias que antes estaban jugando y descansando empezaron a devorarse entre ellas, ¿no? Es decir, introduce la muerte. Introduce la muerte. Eso no lo llega a decir Freud. No llega a vincular la pulsión de muerte con la mujer. Pero no creo que tampoco esté muy lejos de... Sí, una sexualidad, digamos, desligada, ¿no? Claro, claro. Claro, por eso una cierta lectura feminista piensa que esta posición del psicoanálisis es una posición machista. Pero por eso yo os decía que podríamos pensar en no llamar mujer al lado mujer y hombre al lado hombre, que lo llames como lo llames, a lo mejor importa menos como lo llames, pero lo que sí es importante es establecer la diferencia, esa diferencia irreconciliable, que se sostiene en que en el caso de uno es solo una cosa y en el caso del otro lado hay una cosa y otra. Es decir, hay uno, pero como es no todo, en ese uno hay un más allá, un suplemento. Dice Lacan, no un complemento, un suplemento. Porque si una idea de Freud es que la mujer es faltante, más bien Lacan se puede decir, no, más bien lo que es sobrante. Es decir, ahí tiene algo de... Pero bueno, siempre cuando dices sobrante vuelves a tomar la referencia fálica. Y no es exactamente eso, sino que es algo diferente, otro goce, que no se rige por el falo ni por el sentido. Y que no puede, dice Lacan así de forma graciosa, les suplicamos que nos lo expliquen, pero ellas nada, ni palabra, ¿no? Pero porque no por nada, sino porque no se puede, ¿no? Por eso está muy bien lo de los místicos que hacen un intento de escritura de algo de eso inefable, ¿no? Que no se puede decir. Puede ser la incomprensión
Eso es totalmente. Totalmente, porque en la medida que se nos prometa que esto se puede borrar, la consecuencia inevitable es el conflicto. Porque si te prometen que se puede borrar lo que no se puede borrar, lo que no puede dejar de escribirse, que es la disyunción o la diferencia entre los sexos, ¿no? Eso es del orden de la necesidad. Es decir, del orden de lo que no puede dejar de escribirse. Pues te estás situando pues en no sé, en esta especie de credo, en el goce 1, esto de mi paciente, ¿no? Que se lo llevan allí y ¿no? Él dice que va a repetir porque se lo ha pasado muy bien. Pero claro, la idea es entrar en una especie de goce totalizador con el 1 y dice, a mí todavía me gustan las mujeres, ¿no? Y eso sin leer a Lacan ni nada, ¿eh? Mira, Freud. A ver, porque dos homosexuales pueden poner en juego la diferencia o no, igual que dos heterosexuales. O sea, no tiene nada que ver con la orientación sexual, la diferencia sexual de la que estamos hablando. Ni con ser hombre, ni con ser mujer. Está mucho más allá de eso. En un cierto sentido, si tomas la homosexualidad como una forma de negar la diferencia, pues entonces no estamos... Esa relación, homo en ese sentido, no hace vínculo. Porque no está suscitando un deseo que tiene que ver con lo que a uno le falta, ¿vale? Efectivamente. Uh-huh. Ajá. Sí, sí, así es. Sí, 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 así es. ¿Qué pasa en estos lugares que llaman de Kreising, ¿no? Donde van hombres, solo hombres, por cierto, a tener contactos sexuales, donde no se pone en juego en absoluto ni la diferencia, ni el deseo, mucho menos el amor, ni la palabra, se puede decir ni la sexualidad. Es como una especie de masturbación, ¿no? Tengo un paciente que frecuenta... Sí, 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 sí. Pero fijaros que tengo un paciente que de vez en cuando frecuenta estos lugares, ¿no? Y dice, lo que es increíble es que yo puedo ir a estos lugares en la misma noche innumerables veces, con descarga sexual, digamos, incluyendo eyaculación. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese caso su órgano no funciona cortando el goce, sino que es como que no hubiera límite, funciona como objeto pulsional, a repetición, digamos. Al no introducir el deseo, no introduce el límite. Y entonces puede ir a uno a otro, se sabe dónde están todos en Madrid, es una especie de compulsión. Esa es la diferencia, ¿no? No hay deseo, sino que hay compulsión. Los problemas sexuales, digamos, ponen, podríamos decir, una cierta objeción a la función fálica. Pero habría que ver si esos problemas sexuales están determinados por la dificultad de este encuentro del que estamos hablando. Por eso he intentado, quizás no he sido muy claro, distinguir que hay un síntoma inevitable. Es decir, hay un síntoma inevitable por el hecho de que todos somos seres humanos. Entonces, ¿qué dificultades sexuales tienen que ver? Por ejemplo, esta insatisfacción de la mujer que dice a Adán, haga lo que haga, a ella no le basta, está insatisfecha. Es decir, ¿qué dificultades tienen que ver con la diferencia irreconciliable, vamos a decir, y qué dificultades tienen que ver, qué síntomas tienen que ver con no haber llegado a esta diferenciación, ¿no? Y podemos, digamos, establecer dos conjuntos de síntomas, y habría que ver cada caso, ¿no? Podemos decir que una adicción sería un síntoma de la posición sexual donde no se ha llegado a esta
esta diferencia que tiene ciertos aspectos traumáticos, ¿no? Dificultosos, por eso lo de las dificultades en la vida sexual. Hay dificultades inevitables, inherentes, y hay dificultades en cuanto a que se rechaza el encuentro con esta diferencia. Yo lo plantearé así. Claro, porque ¿qué sería una erotómana o ninfómana? Lacan habla de que en el lado de la mujer, claro, igual que el deseo tiene su propio límite, después de la satisfacción hay un periodo de relajación inevitable. En el caso del amor, el límite no está tan claro. Por tanto, puede haber, vamos a decir, enfermedades del amor que lleven a un dar por amor, dar por amor, dar por amor y darlo todo hasta el infinito, hasta dar todas las pertenencias, el propio ser, la propia vida. Entonces, se plantea esa dificultad desde el lado mujer. Dice, lo que plantea Lacan es que desde aquí la mujer, por eso a veces lo de la referencia fálica de mi paciente, amenaza el estrago. Hay una posibilidad de que haya un estrago, puesto que el amor no tiene el límite en sí mismo, al contrario que el deseo, ¿no? Que tiene el límite en sí mismo. Y la erotomanía o la ninfomanía serían variaciones de lo mismo, ¿no? Sería como un intentar poner en juego el deseo para que haga de límite o para que haga de referencia. Lo que pasa es que en el caso de una ninfomanía seguramente estamos antes, ¿no?, del encuentro con la diferencia sexual. Pero bueno, lo podemos plantear, ¿no?, de esa manera. Perdón, en línea con la pregunta anterior, que le sigo dando vueltas, ¿cómo trabajarías en la clínica ese equilibrio entre el instinto, la espontaneidad, el reconocerse uno con sus valores, luchar por ellos y la adaptación al medio? Porque en este momento actual en el que vivimos es muy difícil, ¿no?, realmente que la cultura te recoja, no identifiques con ello, por lo menos en mucha gente, ¿no? Desde luego. Te llaman antisistema o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, un paciente en el que digas, adelante con tus valores, decía, pero es que adelante con mis valores si no coinciden con los de nadie que me rodea. ¿Cómo trabajas ahí ese equilibrio entre lo genuino y la adaptación al mundo en el que vivimos? Sin duda. O sea, digamos que el discurso actual se convierte en un discurso totalizador, dictador, aunque se llame democracia, y básicamente excluyente. Intenta incluir como consumidor, pero a nivel, como dices, de los ideales, intenta excluirlos, dificulta, la propia burocracia dificulta que puede haber una rebelión o una rebeldía. En la Revolución Francesa sabían a quién tenían que cortar la cabeza, pero ahora se ha difuminado de tal forma el amo moderno que está oculto detrás de toda la burocracia. Por tanto, es mucho más poderoso, en el sentido que tiene la capacidad de determinar lo que es normal, porque lo llaman normal, y lo que no es normal. Y la mayoría de los pacientes vienen preocupados por sentirse anormales, ya no solamente excluidos, sino además anormales. Y te preguntan, pero esto es normal, ¿no? Ahí la propuesta del psicoanálisis es totalmente contraria, es apuntar a lo particular, a la particularidad. Y justamente es una propuesta totalmente subversiva en el sentido de que lo que pretende es derribar cualquier ideal que intente globalizar o que intente hacer conjunto, ¿no? Apunta a la particularidad y cuestiona el ideal. Por mucho que uno quiera a su ideal, pero también el ideal es algo, por eso decía yo que es muy bello la mujer cuando da preferencia al vínculo antes que al ideal, porque el ideal en el fondo es una cosa muerta. Es un muerto con el que uno carga y que lo hace trabajar, que lo esclaviza a uno, ¿no? Y la mujer tiene la flexibilidad para decir, como dice Eva, ¿no?, le querría igual, aunque fuera tonto, que lo es un poco, o... Pienso en esa línea, y trabajo en esta línea, ¿no?, como dices. Lo que pasa es que también me lleva a pensar que estamos siempre en lo particular, vamos a explotar de frustración.
relación y de síntoma, ¿no? Es que, claro, de eso se trata, que si la caldera no le das una salida, la caldera explota. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso hipotético que planteas, ¿no? De la persona que es que yo soy así y la sociedad no da juego a lo que yo soy. Entonces hay algo allí como que está planteando desde una impotencia de no puedo lo que yo soy dentro de la sociedad. Entonces, en un proceso analítico también se trata de poder diferenciar lo que es imposible. O sea, un poco lo que estaba planteando Jorge del lado de la relación entre el hombre y la mujer, pues también lo hay del orden de el trabajo, la inserción en el mundo. Hay algo que es del orden de lo imposible, ¿no? Claro, es en el caso por caso donde se puede discriminar hasta qué punto eso singular de uno mismo puede llevar al imposible, ¿no? O no. Entonces, pues claro, forma parte del trabajo clínico. Me refiero a que en ese sentido, cuando uno se da cuenta de que algo es imposible, hay un alivio absoluto. Porque es como que ya uno dice, no nadie me lo impone, es que esto es imposible, ¿no? Cuando tú en el análisis, después de, porque, por ejemplo, en los temas de amor y de sexualidad, hay mucho de, con el partener síntoma que decimos, porque no sé qué, porque es así, porque es asá, porque me dice esto, porque me dice lo otro, porque no hace esto, porque no hace lo otro. Cuando se llega a ese punto de es imposible, hay un alivio y un encuentro desde otro lado. Y lo mismo cuando es que la sociedad no me deja, la sociedad no me deja. Cuando uno se da cuenta del punto de imposibilidad, hay un alivio y se abre el campo de lo que sí es posible hacer, ¿sabes? Entonces, fíjate la máxima de esta que nos venden, ¿no? Querer es poder, ¿no? Uno puede todo, ¿no? Si falla es falta de voluntad. Claro, ahí eso sí que es la frustración de querer es poder. Que no es verdad. Que no, es que puedo esto, pero no puedo lo otro. Entonces ya no es frustración, uno encuentra su camino. También hay como la expectativa de que se quiere el otro, ¿no? Y de la sociedad. La cosa de dejar contento a todo el mundo. Así es. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar de la histeria con este libro que hemos traído y que vamos a presentar. Así que, encantado, muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto.